Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. En este episodio exploraremos la rica historia precolombina del municipio de Envigado. Dirigiremos nuestra mirada miles de años atrás para comprender el desarrollo y la forma de vida de las antiguas comunidades que se asentaban en nuestro territorio. Gracias a las diferentes investigaciones arqueológicas que se han venido desarrollando en Envigado, sabemos que nuestros antepasados se asentaron en estos territorios hace aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Estos elementos nos han entregado una rica información para conocer sobre el modo en que vivían, en qué lugares se asentaban y las diferentes manifestaciones cerámicas que nos ayudan a comprender no solamente su ideología, sino también su espiritualidad. En conclusión, es muy importante conocer el pasado precolombino de nuestra ciudad para aprender a valorar todas estas piezas y reconocer en nuestros antepasados parte de nuestra propia historia y nuestra idiosincrasia. En el Centro de Historia de Envigado nos ocuparemos de las raíces y formación de la ciudad señorial. Soy Alfredo Vanegas Montoya, presidente del Centro de Historia de Envigado. Determinar la fecha fundacional de un pueblo cuando solo existen vestigios arqueológicos y leyendas tradicionales sin documentos es caer en la trampa de la especulación despojada del rigor científico. En nuestra América, aztecas del centro se funden y confunden con los incas, chibchas y arhuacos de los Andes de América. El hallazgo en Envigado hace pocos años de una tumba de cancel acredita con certeza la existencia de población humana precolombina. A la actividad económica y política desplegada por los españoles, la que culminó con el encuentro casual en 1492 del continente americano, en la denominada epopeya del descubrimiento, está íntimamente ligada la gestión religiosa, fundada en los objetivos de la Iglesia Católica, empeñada en acrecer el rebaño con fieles para la doctrina de Jesús. Como el Papa nativo de España, Alejandro VI, mediante las bulas Intercátera, entre otros, y Dudum Siquem, no ha mucho tiempo, dispuso que todas las tierras descubiertas y por descubrir fuesen para España y Portugal. El proceso de la colonización española de América se realizó de consuno entre la Iglesia y el Estado, y por ello se afirma que la cruz y la espada marcaron los hitos del Nuevo Mundo. Nos acompaña Juan Pablo Díez, antropólogo de la Universidad de Antioquia, director de la corporación CIPAT y quien tratará con fundamento el tema del Envigado precolombino. Juan Pablo. Don Alfredo, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a usted, al Centro de Historia y a todos los amigos envigadeños que están viendo esta transmisión y que la verán también posteriormente. Qué importante tema el que usted toca, el que pone sobre la mesa, que no solamente es motivo de conversaciones y discusiones académicas para Envigado, sino podría pensar uno que para todos los municipios del país, en términos generales. Y es lo relacionado con las fundaciones, erecciones y todos estos aspectos de la vida del territorio, y que a lo largo de la historia pues empiezan a generar este tipo de conflictos precisamente por la ausencia de evidencias, como bien lo dijo usted,
de carácter escrito para la época histórica o para el componente histórico, y que la arqueología empieza a aportar unos elementos científicos a esta discusión, en la cual empezamos a notar una importante ocupación de los territorios a lo largo y ancho de todo el continente y pues claro, efectivamente de nuestro país. Y por fuera de eso, pues ni mucho menos, se va a quedar la región del Valle del Aburrá con su división político-administrativa actual de 10 municipios, pero que para la época prehispánica, la época de las comunidades que habitaron estos territorios antes de la llegada de los españoles, efectivamente no existían estas fronteras como las conocemos hoy. Seguramente también habían otro tipo de fronteras, de divisiones entre estas sociedades, pero no lo que conocemos hoy como el municipio de Envigado, el municipio de Itagüí, Sabaneta, Caldas, Medellín, solo por mencionar algunos. Entonces la arqueología, si bien ha aportado elementos a esta discusión histórica, académica, social, cultural, es importante entender que los elementos que aporta la arqueología tienen que ver con un ámbito un poco más regional. Y con esto lo que me quiero referir es a que lo que tenemos en Envigado a nivel de vestigios arqueológicos, pues está estrechamente ligado con lo que pasó en aquellas épocas en lo que hoy conocemos como Valle de Aburrá. Entonces es un ámbito un poco más allá de las fronteras, insisto, geopolíticas como las conocemos hoy, y tenemos que hablar de lo que sucede en una región o en una subregión, como para este caso lo es el Valle del Aburrá. Entonces, don Alfredo, entrando en materia después de este, digamos, de este pequeño contexto de cómo se aborda la arqueología o para qué nos sirven los datos que nos arroja la arqueología, podemos empezar a contar un poco esa historia del Envigado prehispánico, o lo que fue el territorio de Envigado en tiempos prehispánicos. Y hay un sitio, un hallazgo muy importante al cual usted hizo una referencia inicial y que seguramente está en la mente de muchos envigadeños y también de muchos habitantes del Valle del Aburrá cuando salió esta noticia, por allá en el año 2006. Estaba yo en época de estudiante todavía y asistí por algunos días a la excavación en cabeza del ya fallecido profesor Gustavo Santos Vecino, en paz descanse, profesor, y recuerdo perfectamente pues, lo importante que fue esta noticia para la disciplina científica de la arqueología a nivel del Valle del Aburrá y del departamento en general, porque se trata nada más y nada menos de la mujer del cancel, como fue denominada por el investigador Gustavo Santos, que corresponde efectivamente, pues como su nombre lo dice, al cuerpo de una mujer, ya los despojos mortales, los restos óseos, que fue depositada en una estructura construida en lajas de piedra, con lajas de piedra, de allí viene el nombre de cancel. Entonces es importante recordar cómo se da este descubrimiento, que entre otras cosas, para esta época, pues digamos que poco se hablaba y poco se trabajaba la arqueología en el Valle del Aburrá, más allá del ámbito académico. No se hacía pues una arqueología preventiva de rigor, y efectivamente el hallazgo de la mujer del cancel, que es en lo que conocemos como la Loma del Escobero, justo en un proyecto urbanístico que ya hoy pues, se encuentra en uso, que se llama Álamos del Escobero, y allí un vecino de este predio, un vecino de los colindantes, resulta que había sido precisamente estudiante de antropología, había sido alumno del profesor Gustavo Santos en alguna época, y esta persona, pues entendiendo la dinámica de cómo se poblaron estos territorios, tenía la sensación de que era probable que durante estas remociones de suelos en una zona un poco rural aún, con territorios que no habían sido intervenidos por construcciones previas, pues terminara arrojando evidencias arqueológicas que fueran importantes para la región. Él se llama Jorge Restrepo, un saludo también a él, hoy colega, ya graduado como antropólogo. Para esa época éramos estudiantes ambos, y Jorge es quien hace
la alerta, al estar ahí cerca, pendiente de lo que estaban removiendo las maquinarias, él hace la alerta de que se presenta un hallazgo y pues lo que él nos cuenta, le tocó prácticamente detener la máquina a la fuerza, aguantarse la noche con un plástico lloviendo y aguantando frío para evitar que destruyeran el hallazgo, mientras llegaba una comisión de la Universidad de Antioquia, de expertos que pudiera validar esta situación. ¿Qué sería hoy de la mujer del cancel y de la historia, de la prehistoria de Envigado, si no hubiéramos tenido la oportunidad de que este personaje estuviera allí, cerca del lugar, y hubiese tenido la valentía de tener estas obras? Y efectivamente, pues lo que hoy conocemos como la mujer del cancel se puede considerar uno de los hallazgos más importantes en el territorio de Envigado y que aporta información para comprender esa prehistoria y esos lazos históricos de la ocupación del territorio. Podríamos decirlo, si queremos mezclar un poco estos dos elementos temporales para conocer un poco de esos primeros habitantes de Envigado, de lo que hoy llamamos Envigado, y que para el caso de la mujer del cancel, la datación por carbono 14 nos ubica en el siglo IV a V de la era cristiana, lo cual es una fecha bastante importante porque efectivamente se trata del periodo prehispánico, de un momento en el cual para el caso del Valle de la Urrá se conoce que hay una ocupación importante del territorio. Entonces estamos allí teniendo uno de los vestigios arqueológicos más representativos de esta región en materia de arqueología, y precisamente un componente que es muy poco común, que se trata de tener la posibilidad de un cuerpo humano no cremado. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque efectivamente la mayoría de los vestigios arqueológicos que tenemos tanto en el Valle de la Urrá como en Envigado y que corresponden a este periodo de tiempo, a los primeros siglos de la era cristiana, tienden a corresponderse con restos óseos humanos cremados al interior de vasijas de cerámica. Y cuando tenemos restos óseos cremados, pues tenemos datos muy importantes efectivamente, pero también tenemos muchas limitantes. Una de ellas, por ejemplo, y quizás la más representativa, es que tenemos la limitante de no poder hacer análisis de ADN. Al estar los restos óseos cremados, se pierde absolutamente todos los elementos orgánicos que están presentes en los huesos, entre ellos la posibilidad de hacer un estudio comparativo de ADN poblacional para saber de dónde venían estas personas. La mujer del cancel es una gran excepción en ese sentido, porque estando los restos óseos sin cremar al interior de una estructura en piedra, permitió un nivel de conservación que facilita que sea posible hacer este estudio. Desafortunadamente hasta la fecha no se ha hecho, no tenemos ese registro o ese reporte de que se le hayan practicado análisis de ADN a la mujer del cancel. Está allí la posibilidad todavía de profundizar en estos estudios y es importante tener también presente que este no fue un hallazgo aislado, que junto con la estructura funeraria de esta mujer, que entre otras cosas es una estructura bastante particular, bonita si se le puede decir de esta manera, ya que debajo del sarcófago de piedra también había una ofrenda de herramientas que conocemos los arqueólogos como metates. Quizás los ciudadanos que estén viendo este video lo conocen más fácil como las herramientas para la molienda. Entonces, debajo de la estructura del cancel teníamos esta situación. Teníamos una ofrenda de metates o piedras para la molienda de los materiales. Dejando allí entonces el tema de la mujer del cancel, no sé, don Alfredo, si considera usted hacer una interlocución en este punto, o nos vamos un poco más hacia atrás en el tiempo para que también los televidentes y los oyentes de este podcast conozcan otros aspectos de esa prehistoria de Envigado. Hasta ahí, don Alfredo, creo que es importante lo que hemos dicho de la mujer del cancel,
Y hay una historia un poco más antigua que me parece fundamental también compartirla con todos los televidentes y oyentes de este podcast, pero creo que es pertinente que hagamos en este momento una interlocución de su parte. ¿Y cómo ve esta historia usted, don Alfredo? No, es una maravilla. Precisamente con Graciliano Arcila, que tiene raíces también aquí en Envigado, habíamos tratado antes. Él es un científico que durante muchos años trató el tema en la Universidad de Antioquia. El municipio es propietario de un predio llamado La Morena, que me correspondió como integrante del Consejo en la década del 60, el Consejo de la Ciudad de Envigado, adquirir ese predio a don Roque Jaramillo. En La Morena, que antes se llamó Tierra Negra, se han encontrado también algunos vestigios, algunas herramientas de los años también precolombinos, tal vez con la misma o mayor antigüedad que la Mujer del Cancel. Esa es una evidencia verídica. Correcto, don Alfredo. Entonces, muy importante que usted toque el tema de La Morena, y qué bueno saber que usted hizo parte de la adquisición de esos predios, que hoy son otro valioso patrimonio arqueológico del municipio de Envigado, en el cual incluso se ha estado trabajando en la posibilidad durante hace unos años ya, desde el área de cultura y planeación, en buscar la declaratoria como un área arqueológica protegida de todo este predio de La Morena, porque justamente allí, en el año 2014, también en cabeza del profesor Gustavo Santos Vecino, como parte de unas investigaciones que se adelantaban para el municipio de Envigado, a raíz de la conformación del Museo Arqueológico de Envigado, el MAE, que nace precisamente con el hallazgo de la Mujer del Cancel, y aquí vemos cómo todo esto se va encadenando de una manera bastante importante a nivel científico, histórico y cultural. En este predio de La Morena, al hacer unos estudios de prospección arqueológica, que es una técnica que usamos para identificar dónde hay potencial arqueológico, dónde hay la posibilidad de tener vestigios, el profesor identifica que es posible que se encuentre allí localizado uno de los sitios más antiguos del Valle de la Aburrá. Entonces, esta hipótesis, que nace en la etapa de prospección, empieza a surtir un efecto y una necesidad a nivel del municipio, y se destinan unos recursos para realizar ya una excavación arqueológica en área, que es lo que hoy conocemos como el rescate arqueológico de La Morena, una excavación bastante importante, en la cual, una vez finalizada y hechos los laboratorios y los análisis del material, la sorpresa que nos llevamos para la ciencia y para la cultura y para la vida de todos los habitantes del Valle de la Aburrá, y especialmente de los envigadeños, es que en el sitio de La Morena se encuentran evidencias de un asentamiento humano que ocurrió hace 10.100 años. Y es muy importante, quiero que presten mucha atención todos los que están viendo este video en esa cifra, 10.100 años. Estamos en el año 2025 de la era cristiana. Nosotros medimos nuestros años en años cristianos a partir del nacimiento de Cristo. Pero cuando hablamos de arqueología, los años arqueológicos se miden antes del presente. 10.100 años antes del presente tiene este sitio arqueológico evidencias de que allí hubo humanos. Eso nos está diciendo que aproximadamente 9.500 años antes de que llegaran los españoles al Valle de la Aburrá, entre otras cosas, ahorita creo que no dimos esa fecha, don Alfredo, usted habló de la fecha de la llegada al continente, ¿sí?, de 1492, al Valle de la Aburrá llegan en 1541, en el mes de agosto, se avista por primera vez el Valle de la Aburrá y empiezan a hacer una inmersión desde las laderas a este sitio, entrando por el sitio de Huaca, que hoy es conocido como el Iconia, municipio de Liconia. Entonces estamos hablando de que 9.500 años antes de que los españoles llegaran acá, ya había gente viviendo en lo que hoy es Envigado. Si vuelvo, insisto, si queremos juntar cronológicamente estos términos, pues entonces muy sencillo, los primeros envigadeños tienen 9.500 años de antigüedad. Eso es lo que podríamos decir. Así como la Mujer del Cancel tiene 1.600 años de estar ya en Envigado.
Entonces, claro, para esa época, insisto, lo decía hace un rato, no se habla de estas divisiones territoriales, efectivamente, se habla de una región que ya conocemos como el Valle de la Aburrá, también, entre otras cosas, a partir de los datos de las crónicas de la conquista. No sabemos cómo se llamaba este territorio o cómo lo llamaban estas comunidades. El nombre de Valle de Aburrá lo obtenemos de las crónicas de la conquista que se generan a partir de ese primer avistamiento en 1541. Pero cómo lo llamaban o cómo se referían a él los grupos humanos que vivieron aquí hace 9.500 años es un dato que nos va a quedar siempre faltante. Nunca lo vamos a tener porque no estamos hablando de un territorio en el que hasta el momento de la llegada de los españoles, las comunidades humanas que lo habitaron, las comunidades indígenas, no tenían un lenguaje escrito. Entonces no tenemos la posibilidad de que se nos presente un hallazgo donde encontremos una vasija con inscripciones o un documento en algún tipo de piel de animal. No tenemos esa posibilidad porque son comunidades ágrafas. Entonces sabemos por dataciones de carbono 14 desde cuándo están en el territorio. Sabemos por el tipo de objetos, de herramientas, de materiales que construyeron, qué comían, sabemos qué hacían, cómo construían sus viviendas, qué espacios del territorio seleccionaban para esas construcciones, pero no vamos a saber finalmente cómo se llamaban. Eso no le resta importancia a los hallazgos, ni mucho menos. Y menos aún le va a restar importancia a la posibilidad de tener el sitio arqueológico más antiguo hasta el momento del Valle de la Aburrá, que sigue siendo La Morena en el municipio de Envigado. Y se estarán preguntando, ¿y entonces qué fue lo que encontraron allí? Pues allí en un perfil de suelos relativamente muy pequeño, aquí de pronto hay una fotico, intentaré ver si a la distancia en la cámara se puede observar. De pronto, si se alcanza a ver un poco ahí, este perfil, eso que ustedes ven ahí, son las capas del suelo de colores y unas rayitas amarillas, ese perfil tiene 45 centímetros de profundidad. En 45 centímetros de suelo, de profundidad en el suelo, hay evidencias de ocupaciones humanas que arrancan en 10.100 años y llegan hasta 3.200 años. Entonces alguien dirá, o sea que cuando yo estoy arando para un cultivo y en el arado puedo meter una máquina o un asadón y bajar hasta 20 centímetros, puedo estar removiendo hasta 2.000 y 3.000 años de antigüedad solo en esa pequeña actividad, don Alfredo, porque en la zona donde nos ubicamos a nivel continental, en el trópico, pueden tomar hasta 800 años para que se forme una capa de suelo de tan solo 7 a 10 centímetros. Entonces, en 45 centímetros en La Morena fue suficiente para que durante 10.000 años se consolidara este espesor de estos estratos del suelo y allí empezaron a aparecer estos vestigios excavados por el profesor Gustavo Santos y un equipo de arqueólogos y auxiliares que lo asistieron. Y lo que encontramos después de tanto tiempo, y aquí viene otro dato importante y curioso, después de tanto tiempo, 10.100 años, lo que se pudo rescatar básicamente fueron herramientas en piedra de esa época, porque el sitio tiene evidencias que vienen hasta los 3.000 años de antigüedad, desde los 10.000 hasta los 3.000. Y lo que sobrevivió el paso de tanto tiempo a nivel de los componentes del suelo fueron las herramientas en piedra. Y eso tiene una explicación. Los suelos del Valle de la Aburrá son bastante ácidos, entonces los elementos elaborados en materia orgánica, sea hueso, pieles, maderas, semillas, todo esto después de 10.000 años quedó totalmente consumido por la acidez del suelo y por la actividad orgánica también de los animales, de la actividad de la biota del suelo. Entonces, a partir de estos elementos en piedra, de estas herramientas, fue posible que los investigadores documentaran y realizaran los análisis especializados y se dieran cuenta que no eran simples rocas, que eran unas herramientas que tenían evidencias de manipulación humana y que esa manipulación humana
había sucedido hacía 10.000 años y eso fue posible corroborarlo por las muestras de carbón que se encontraron asociadas a estas herramientas. Pero la historia no termina allí. No solo, aunque solo se pudo encontrar herramientas de piedra, no solo fue posible reconstruir la historia de la antigüedad mediante el carbono 14, también fue posible que a estas herramientas se les hicieran algunos análisis microscópicos de polen, almidón, fitolitos, que son estudios muy especializados, pero para que todos entendamos básicamente a lo que se refieren es unos análisis microscópicos de qué tipo de plantas se procesaban con estas herramientas. Entonces allí hay un dato también bien importante en donde se pudo conocer de primera mano con qué tipo de entorno vegetal estaban conviviendo estas comunidades. Y fue claro que había una manipulación de elementos vegetales aptos para el consumo humano, ya que las huellas de esa manipulación a nivel del polen, el almidón y los fitolitos pues quedaron impregnados en las herramientas. Y de pronto alguien estará diciendo, pero ¿cómo es posible que después de 10.000 años eso se pueda entender? Y la respuesta que hay para eso es que afortunadamente a nivel microscópico, a nivel molecular, las evidencias de la manipulación de ciertos elementos vegetales y también restos humanos pueden quedar impregnados tanto en una herramienta de piedra como en un fragmento de cerámica e incluso en el suelo como tal, pueden quedar impregnados hasta por 40.000 años. O sea que la posibilidad de hacer estudios arqueológicos que profundicen más allá de los objetos físicos es muy amplia, y eso es lo que nos ha permitido y lo que le ha permitido al municipio de Envigado conocer un poco de esa historia prehispánica que va hasta los 10.000 años de antigüedad. Y miren que entonces solamente hemos hablado de dos sitios: La Morena, con 10.100 años de antigüedad, y la Mujer del Cancel, que tiene aproximadamente 1.600 años de antigüedad. Pero la historia, o la prehistoria mejor, de Envigado no se queda allí. Va mucho más atrás todavía, no ya en años cronológicos, en años cronológicos estamos hasta 10.100, pero va mucho más atrás. Me refiero a que hay muchos otros contextos que son importantes, que se han presentado, otros hallazgos en el territorio y que quizás muchos de los habitantes de Envigado todavía no conocen esta información en profundidad. No sé, don Alfredo, si hasta este punto usted quiere hacer otra intervención y ya continuamos con algunos de esos otros sitios para que la comunidad los conozca. No, es muy importante, Juan Pablo, tus informaciones, porque obedecen a una investigación seria, como todas las que has adelantado para Envigado. Nuestros antepasados académicos, Manuel Uribe Ángel, médico, y José Manuel Restrepo, se preocuparon por la materia, investigaron, pero no habían llegado los elementos que ahora tenemos para la investigación científica. No estaba todavía desarrolladas las tecnologías del carbono 14 que tenemos ahora. Y es importante destacar el interés de la administración municipal por buscar la génesis y los antecedentes de la historia de Envigado, la ciudad señorial de Colombia. Claro que sí, don Alfredo. Y como bien usted lo dice, ahora la investigación, la ciencia tiene otras herramientas que quizás en la época del ilustre Manuel Uribe Ángel pues no estaban a la mano. Pero efectivamente hoy disponemos de muchas que nos permiten profundizar en estos temas. Importante mencionar que como investigador y como arqueólogo, hasta el momento hemos hablado de dos sitios muy relevantes que fueron trabajados por el profesor Gustavo Santos. Hay un tercero al que me quiero referir y posteriormente me referiré entonces ya a dos sitios que han sido investigaciones de mi autoría para hacer también esas aclaraciones que es importante. Hay un tercer sitio que investigó el profesor Gustavo Santos, que se conoce como la tumba del Alto de las Flores. Y allí viene algo muy importante para contarle a toda la comunidad, y que este hallazgo fue parte de lo que motivó la necesidad de que el proyecto o las obras de MetroPlus
tuvieran arqueología, que es otro de los sitios que vamos a hablar en un momento. Cuando en el año 2014 unos trabajadores de Metroplus estaban desarrollando, de Metroplus Tramo 2B, estaban desarrollando unas labores de reposición arbórea que fueron solicitadas a raíz de la construcción para este tramo. El municipio de Envigado le solicitó a Metroplus que parte de esta reforestación o de esta reposición arbórea se hiciera en una zona conocida como el Alto de las Flores, en el municipio de Envigado. Y desafortunadamente esta reposición arbórea no contó con un acompañamiento arqueológico. No hubo presencia de un arqueólogo durante estas labores, y uno de los trabajadores, haciendo una perforación para la siembra de uno de los árboles, se le perdió la pala. Y usted, don Alfredo, habrá escuchado esta historia muchas veces. Es algo muy común entre las historias y los mitos que cuentan los abuelos y las personas del campo sobre todo, y es cuando se pierde la pala. Pues esto le pasó a un trabajador en el Alto de las Flores en Envigado, se le perdió la pala. Pero no, claro, la pala no se perdió. No se la llevó ningún duende, ninguna gallinita con huevos de oro la cogió, o ningún espanto se la escondió. Efectivamente, la pala se le perdió de la vista porque el hueco lo estaban haciendo sin saber, obviamente, que debajo había una tumba con una cámara funeraria grande, y el hueco quedó en todo el ápice prácticamente, entró por un costadito cerca del ápice de la tumba, y efectivamente cuando rompen la cámara, pues la pala sigue derecho, la barra se le fue. Y el trabajador en un principio se asustó, pero cuando le pasó el susto se acordó de que le contaban seguramente de niño que eso era una huaca, y entonces él creyó que se había tapado de plata, y acto seguido, junto con sus compañeros, lo que hacen es ampliar el hueco, romper más todavía, ingresar a la tumba, revolcarla, a ver dónde estaba el muñeco de oro. Nunca encontraron nada, pero destruyeron la tumba y destruyeron los contenidos que habían en ella. Esto fue bastante complejo porque se trataba de un hallazgo que se da en un momento de una obra pública que pues, debería tener un acompañamiento arqueológico. Al final el profesor Gustavo Santos logra ir al sitio, documentar la tumba, más desde lo arquitectónico. Se pudo hacer también una datación por carbono 14, los restos óseos quedaron demasiado destruidos, aparte de que ya estaban bastante destruidos por la antigüedad, el pisoteo de la gente que entró a la tumba pues los acabó de dañar. Y finalmente pues hay una publicación muy bonita que se llama Una vivienda en una tumba en el Alto de las Flores. Una vivienda como una tumba en el Alto de las Flores de Envigado. Esto generó una alarma y a partir de allí inmediatamente se tuvo que aplicar arqueología en las obras de Metroplus, y ahí es donde salimos de las investigaciones del profesor Gustavo Santos y entramos a las investigaciones que he liderado yo como arqueólogo, y es que entonces empieza efectivamente este acompañamiento arqueológico a las obras de Metroplus y bajo mi cargo, y haciendo las obras de Metroplus nos hacían también muchas preguntas, la alcaldía, los habitantes del sector. Recuerdo que el consejo de esa época nos invitó a una sesión del consejo para que explicáramos por qué había que hacer arqueología en una obra en la mitad de la ciudad. Porque arqueología sobre la 43A, que era una vía ya construida, activa, con pisos duros. Escasamente estaban las jardineras y el separador central. Pero resulta que para los arqueólogos, y esto es bien importante aclararlo, la arqueología no se fundamenta en una mirada indigenista, que es básicamente a lo que se refieren cuando le dicen a uno, pues, ¿por qué arqueología en una ciudad? Si ya está todo construido. Pues porque el arqueólogo finalmente no está buscando ollitas indígenas. El arqueólogo no está buscando únicamente esas comunidades prehispánicas. La arqueología fundamentalmente trabaja con los vestigios de la cultura material de sociedades del pasado, y el pasado fue ayer. La arqueología puede trabajar con vestigios no solo prehispánicos, sino también con vestigios de la colonia, la república, incluso hasta mediados del siglo XX. Se han presentado hallazgos arqueológicos
en el Valle de la Urra que corresponden a la década de 1950 y son catalogados como hallazgos arqueológicos. No porque sean de 1950 para acá no puedan haber, o no tienen que ser más antiguos de 1950. Un hallazgo arqueológico va a estar determinado por una evaluación de sus características, su naturaleza, forma, tamaño, representatividad, singularidad, qué es, quién lo hizo, cuándo, por qué, para qué. Hacerse todas estas preguntas permite entender si se está ante un hallazgo arqueológico o no. Y pues dicho eso, para el caso de las obras de Metroplus Envigado, tramos 2A y 2B, la sorpresa grata, entre otras cosas muy grata, es que efectivamente el modelo constructivo de esta parte del municipio data de las décadas de los 50, 60, hasta bien entrados los 70, y para estas épocas los procesos de construcción de ingeniería civil no actuaban como hoy, que por normas de sismorresistencia y de construcción le piden, es un requisito, retirar los suelos orgánicos, trabajar sobre suelos limoarcillosos o saprolíticos, que es básicamente los suelos naranjados o con roca todavía. En esa época no, en esa época bastaba con que el terreno tuviera nivelación, y nivelaciones que se aplanaba un poquito para manejar las cotas de lo que se necesitara dependiendo de lo que se iba a construir, y no era estrictamente necesario retirar los suelos orgánicos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa hoy todavía sobre la 43A? Que no solamente las obras de Metroplus lo han demostrado, sino muchas otras obras de infraestructura que se han hecho y otras que se vienen, y es que la 43A recibió durante mucho tiempo los escombros y los residuos de otras construcciones que se hicieron en la parte superior, hacia la zona oriental, y esto se fue acumulando y fue elevando el nivel de la 43A. Entonces hoy cuando usted hace una excavación en la 43A para cualquier actividad constructiva, va a encontrar un lleno de 50 centímetros a 1 metro de profundidad, varía, y debajo de ese lleno de escombros, roquitas, areniscas, basuras, elementos movidos que han sido movidos en los últimos 40, 50 años, debajo de ese nivel va a encontrar los suelos como los que veíamos hace un momento en La Morena, que son los suelos de ocupaciones humanas antiguas, en donde ya hay actividad prehispánica, donde hay cerámica, herramientas en piedra. Y efectivamente, entonces haciendo las obras de Metroplus, tenemos que debajo de la 43A, entre lo que corresponde a la 21 Sur, que es la frontera, con la calle 39 Sur, que es la que sube hacia Guanteros, en ese trayecto de un poco más de 2 kilómetros, tenemos más de 25.000 objetos de naturaleza arqueológica de origen prehispánico, y entre ellos tenemos 8 enterramientos indígenas completos, con vasijas, cuerpos humanos cremados dentro de esas vasijas, que se encuentran hoy en el Museo Arqueológico de Envigado. Efectivamente, y a mí me correspondió con ustedes mostrar el hallazgo de la génesis de Envigado, con los puentes sobre la Yurá y sobre distintas microcuencas que cruzan lo que se llama la vía Medellín-Envigado, que se llamó antes el Carretero, y ahí estaban el puente viejo, estaba cubierto precisamente con materiales porque no estaba la cultura de la conservación, de la arqueología, porque las normas que ahora rigen para el momento en que se hizo la ampliación de la vía no existían, no había esa exigencia. Y no quisimos insistir en ese momento en ello porque causábamos también un perjuicio mayor a Envigado como el que se produjo con el túnel verde. Correcto, y justo eso tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, y es que efectivamente los hallazgos arqueológicos y los arqueólogos no estamos buscando todo el tiempo las ollitas de barro del periodo prehispánico. Como bien lo dice don Alfredo, otros de los hallazgos que se presentaron en las obras de Metroplus tienen que ver con arquitecturas que datan del periodo republicano,
y llegan hasta mediados del siglo XX. Dos de ellas muy importantes, don Alfredo, la que usted menciona, que se encontró en el tramo 2B a la altura de La Casona, y otra que se encontró justo en todo el cruce de la 21 Sur. Esa sí quedó conservada, esa se encuentra en estos momentos debajo de la vía y que corresponden a pasos sobre cursos de agua que efectivamente son brazos de la Yurá, y que corresponden a arquitecturas en adobe macizo en arco de carpanel, unos puentes en arco hermosísimos. El de la 21 Sur está conservado, está ahí bajo la vía. El del sector de La Casona desafortunadamente ya estaba destruido cuando lo vimos. Lo que encontramos, como dice don Alfredo, fueron los cimientos de que el puente estuvo allí, y pues claro, de esos dos tenemos datos históricos que sí nos permiten hablar de su época de construcción. Muy bien, hombre, Pablo, muy importante esta disertación. Esto ilustra a nuestras gentes sobre la génesis de Envigado, que no empezó solamente con los españoles, como ha quedado acreditado con las investigaciones serias que ustedes han adelantado y otros personajes, otros arqueólogos. Esto sirve para la formación de la tradición cultural de Envigado, la ciudad señorial de Colombia. Muchas gracias. Gracias a usted, don Alfredo, al Centro de Historia por la invitación, y despedirnos diciendo que esperen próximamente noticias de los hallazgos en la Casa de la Juventud de Envigado, que son de este año, del 2025. Muchas gracias. Eso es importante también, ver cómo se preocupa la administración por la participación de la juventud. En Envigado hay una oferta académica de altísimo nivel como ninguna otra ciudad del mundo puede tener. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.